Martí, porque Martí vivió en aluvión, po. que estas conversaciones son interesantes, tienen que ver con, bueno, Copiapó, pues, Copiapó es el lugar de aluviones, pues, acá Sí, po. llueve y queda la escoba. Tú llegaste a vivir allá para un aluvión, así como estáis moviendo barro, Sí, fue se te llegaba a la mitad de las casas, po. fue bien poético, porque cuando me trajeron para acá me importaron, pues, me trajeron, eh, yo no conocía Copiapó, no me interesaba Copiapó, y una persona me invita a Copiapó, y yo andaba en Villarrica, cuando me dice, oh, ya, ven a Copiapó. Y dentro de los mensajitos amorosos y todo, ya, pero trae lluvia, pues, me dijo. Yo que estaba en Villarrica en otoño, y en otoño llueve en Villarrica. Creo que ya estábamos en invierno, pero bueno, y ya pues te va a llegar lluvia. Fui para allá, el segundo día se larga a llover, aluvión 2.0, quedó la escoba, Pero, tuve toda ¿para qué la año noche. fue? Ese fue, a ver si llevo ¿Dos cinco mil años, diecisiete, 2018? claro, llevo 5 años en Copiapó, El 2017 sería hubo uno, allá en Y Copiapó. 2016 de haber sido, de haber O sea, sido. el 2015 fue el más grande, después el 2017, pero también después hubo el 2017 fue, 2000, el de o sea, el 2017 fue. 2020. Ujú. No, si han tenido más aluviones, han aumentado los aluviones ahí en Copiapó a lo loco. Y bueno, igual lo que Sí, hablábamos pero que me acuerdo que Martí mostraba las casas, la huella del aluvión a la mitad. el, lo Tengo como interés. cortado el martes, soy yo. No, no, Sí, yo me o soy quedé yo. cortado, pero ya volví. El, lo interesante, no Ya sé si volviste. interesante, pero lo complejo de Copiapó es que cuando hubo el aluvión grande, no el mío, porque el mío fue el segundo, el grande arrasó con todos los relaves. Y hubo una lluvia de relaves en Copiapó. Sí, pues. Y las mediciones de arsénico y todas esas cuestiones eran alarmantes. Tan Sí, alarmantes que se cambió de tema. Se cambió de tema porque se acababa Copiapó y se sacaba Copiapó, se acaba el negocio, pues se acaba. Mira, Tierra Amarilla, que queda al lado de Copiapó, que también se no, genera el 34% de cobre a nivel nacional. Para que te imagines cómo es el tipo de minería que se maneja acá. sí. Y No sé, yo fui para mi tesis de grado de magíster era del la aluvión de Copiapó del 2015 en particular, pero en particular cómo fueron afectadas las comunidades collas de la quebrada Paipote. ya, Entonces yo cuando fui para allá a hacer el trabajo a campo, sí, pues empecé a hacer un estudio de todo, dónde estaban los relaves y tenéis como 120 relaves solamente en el sector de la quebrada de Paipote como sí. alrededores, pues. Entonces decís, obvio que si llueve y te arrastra la cuestión, te tira todo para abajo Ah, y para Chañaral, ahí para Chañaral sí que estaba sí. así contaminado, contaminado. Sí, sí. Es que Chañaral o sea, partió con. Bueno, habla de la quebrada Paipote, yo tengo que hacer unos talleres ahora en la quebrada Paipote, cada taller. Es como cuánto, un año menos de vida que estoy por la absorción de arsénico y cuestiones. Y sí, pues Chañaral Peor que fumar. partió. ¿Qué cosa? Ahí, ahora se quedó pegado Nico. Peor No. que fumar. Ah, sí, es peor que fumar. Sí, acá yo estoy No, yo lo hipotecando escucho, mi vida. Oye, pero fuimos por la rama, pues yo presentar al invitado Ignacio Gutiérrez. ¿Eres artista visual? ¿Cómo te defines, Ignacio? yo soy artista multimedial, me defino visualmente, y investigador en ciencias sociales. Esa es Ya. como mi línea. Y trabajo ahí en el Centro de Investigación de Desastres, que es el CIGIDEN. Y ahí trabajo como, ahora estoy de coordinador de la unidad de arte y desastres de ese centro, que la unidad se llama Desartes. Y ahí estamos encargados de coordinar, Ya. producir y difundir artes del desastre en Chile. Oye, Pero está cómo llegaste, interesante, ¿eh? pero espera, me interesa más la historia de cómo llegaste a esto, porque te declaré como artista medial, pero yo sé que tu background es mucho, muy distinto, pero muy enfocado a esto del desastre. Ah, claro. O sea, que yo en verdad, claro, yo vengo de la psicología, esa es como mi profesión. Siempre he dedicado a la investigación, siempre estuve metido ahí estudiando desastres. Me metí como desde que estaba en la escuela hasta me puse a trabajar, ¿cachai? Como en el centro de investigación, este el CIGIN, y ahí trabajando más como en estudio. Y siempre paralelo desde de chico, porque cuando estaba en psicología hice carrera paralela con diseño. Y siempre estuve haciendo arte, siempre me ha gustado y siempre me metí en el arte inmersivo, principalmente. Esa era como mi línea. Arte inmersivo, crear artefactos como para sumergirse y ahí tengo una definición un poco de la inmersión. Entonces, como
tiene que ver con sumergirse en un medio, pero también con captar la atención. Entonces yo trabajaba desde la psicología tratando de desarrollar también artefactos que fueran inmersivos. Y como estaba trabajando en desastre, de repente hice una obra y me adjudiqué un Fondat para hacer una obra a partir de un estudio que había hecho yo como el 2016. El 2020 me adjudico este Fondat para hacer una máquina inmersiva para aludir a este estudio que era sobre cómo recordaban los lasquenches del lago Budi, ahí en la Araucanía, cómo recordaban el terremoto del 60. Y Mm. ahí, bueno, ahí participamos por primera vez con el Nico, con el Nicolás, y trabajamos juntos ahí de desarrolladores, estuvo ahí dándole el alma a estos artefactos. Lago Woody. Pero el trabajo es previo. O sea, me interesa la idea de dónde viene la idea si es que trabajáis con el trauma, si es que trabajáis con la Ah, claro, o sea, experiencia, pensando en esta, la psicología, digo. o sea, yo sí, claro, desde la psicología siempre trabajé como me gustaba pensar como los límites de la agencia humana. Esa era como mi temática, los límites de la agencia humana. Y ahí empecé a meterme un poco en cómo se vinculaba, como ese vínculo entre la mente, la cultura y los fenómenos, lo que llamamos los fenómenos disruptivos del ambiente. ¿Cachai? Y en los fenómenos disruptivos del ambiente tengo desde el cadáver, desde la generación de la locura a partir de elementos ambientales. Entonces, por ejemplo, la primera obra que hago es una obra que agarro el concepto de Amok, que es como la nominación malaya, o sea, de Malasia, que se da a las eclosiones de furia, pero que tiene una cualidad muy particular que tiene que ver, es como el Día de Furia de Michael Douglas. No sé si que es como cuando te empiezan a pasar puras cuestiones del ambiente, tú puedes tener una moralidad súper, ¿cachai? Definida y correcta y socialmente apta, y de repente empiezan a suceder muchos elementos en tu ambiente que ¡pac! ¿Cachai? Como que se quiebra y hay un quiebre que empieza a generarte, ¿cachai? Como eclosiones de furia y termináis como teniendo arrebato. Entonces, claro, partí yo desde chico hacía escultura y me metí con la idea de la escena escultórica, que era una cuestión que leía en los Olmecas. Que los Olmecas, ¿cachai? Que hacían bailar esas cabezas. No sé qué. ¿Vieron alguna de las cabezas de roca de Olmeca? Entonces me dio la idea de generar una escena, ¿cachai? Como de escultura que generaba como una mitificación de lo que era el síndrome de Amok. Y bueno, ahí desarrollo eso, lo que son como esa escena, que la gente se metía, eso fue con el 2020, o sea, el 2010, y ahí la gente está en una casa abandonada, pues, porque yo también como que trabajo desde ese tiempo como habilitando casas abandonadas para centros de cultura. Y eso ahí, claro, monté para una exposición en una casa que estaba abandonada ahí cerca del metro Manquehue ahora. Una pieza, me tomé una pieza y la tuve como por 2 años así tomada con esta escena escultórica y ahí la gente se metía por 10 minutos y era todo mucho más, esto es previo a Nicolás Briseño, po. Entonces, esto era cuestión, yo estaba detrás con la cuestión apretando botones, po. Entraba, tit, la gente entraba y era una escena de 10 minutos en la oscuridad que se iba develando toda esta cuestión y la sala la tenía con arena, entonces puesto atravesaba y salía por la ventana contraria. Y eran 10 minutos. Y ahí lo que trataba de agarrar era como que, ¿qué pasa si que tú metías a una persona en este tipo de escena, mitificación de amor? Si que se podían generar los estados psíquicos vinculados de esta forma con este síndrome. Que uno era la pérdida o la distorsión de la percepción del tiempo. Entonces ahí yo veía cuánto estimaba la gente que estaba allá adentro y veía los resultados. Porque siempre hacía encuestas antes con mi obra. Y ahí de esta forma partí Oye, con y la ese- locura, partí con la locura, esa fue ¿Mm? la primera, era como la locura generada por el ambiente, de esta forma, este síndrome de Malaya. Después vino Velorio, que era sobre la muerte, ¿sí? Y que tenía que ver con la irrupción de sentido que generaba la experiencia mortuoria o la generación de sentido misma. Entonces, en ese ataúd que se ve ahí, claro, la gente se metía, la gente se inscribía previamente y se metía ahí y esa experiencia duraba 45 minutos. O sea, ahí se metía la gente y yo controlaba desde el otro lado, así como, por otro lado controlaba así con máquina de luces y con una gata, po, ¿cachai? O sea, esto previo a los actores lineales, po. O sea, antes de conocer realmente como los medios más, como la electrónica y en verdad los motores, acá yo estaba detrás con una gata, po, ¿cachai? Entonces, en esta cápsula, que lo que hacía yo era agarrar, porque también me gusta mucho eso, pues agarrar estudios de la ciencia o estudios de investigación así como complejas de fenómenos y tratar de traducirla en una experiencia o un artefacto. ¿Cachai? Entonces, en verdad la mezcla entre los dos. Entonces, en este caso, yo me agarraba a los estudios que se vienen haciendo desde los 80 sobre las personas que han muerto y revivido clínicamente. Entonces, toda esta secuencia de etapas que habla la gente de, no sé, pues la experiencia de túnel, el desdoblamiento. En este caso, las 9 etapas eran como primero había
un estado de hiperconciencia de sí mismo, que yo lo lograba a través de, había creado como una cuestión que llamaba estetófonos. Bueno, que no sé, Nico, ¿tuviste alguna de estas? No sé. Que era como No, no, esta no la un vi. aparato, conecté micrófonos de computador chicos, los conecté a estetófonos, ¿cachai? Entonces yo se los pegaba a la gente acá y en el corazón y, y tomaba con eso los signos vitales, ¿cachai? Como el corazón, latido corazón y respiración. Entonces para las etapas la iba distorsionando. Entonces ya al principio hacía una imaginería para hacer que la gente entrara relajada y se metía en la idea de que se iba a morir. Después cerraba la tapa y adentro, a través de estos efectos, primero la hiperconciencia hacía que la gente escuchara sus signos vitales y se viera reflejada en el espejo. Y después en la etapa de despersonalización modificaba el sonido de los signos vitales y le daba vuelta a la luz de la que ahí sí que aplicaba, ¿cachai? Como igual harto en psicología como estados como alterados, ¿cachai? Como efectos visuales o efectos sonoros, ilusiones. Entonces, por ejemplo, esa cuestión cuando tú le cambias la luz por abajo, la gente le cuesta reconocerse, po. Entonces, ahí genera la despersonalización y avanzando, después con el efecto túnel generaba un efecto así como medio como de la monga, ¿no es cierto? Como de puro espejo, que se generaba un túnel eterno y a partir de una acción que se llama el efecto de Shepard, no sé si han escuchado, que me encanta esa. Una ilusión sonora que hace como es una escala que sube así, imagínate, como tut, 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 pero suena como si fuera una subida eterna. Entonces como que la percepción se confunde. Entonces yo hacía que juntar, que algo también que ocupo harto en la obra, po, para hacer como inmersión, es como entender que la percepción es como es un conjunto, es como una amalgama de los sentidos. Y no es como que tú lo que veas es solo lo que ves, sino que tú lo que ves es también lo que oyes. Entonces, yo para generar el efecto como de que tú sentiste que estabas ahí yéndote por un túnel a la cresta, ocupaba este efecto Shepard, ocupaba el efecto de la luz y por la espalda te sacaba el respaldo y te dejaba colgando. Entonces, todo esto sucedía en esta cápsula, po, 45 minutos. Y esta fue acá porque esta es una obra que yo mostraba, por lo menos hacía 50 sesiones anuales y hice como 360 en total. Y ese fue Velorio. ¿Cachai? Oye, pero ¿cómo te relacionáis con...? Yo entiendo la idea de los efectos, es muy cercano a tu trabajo, incluso a algunos estudios y aprovechamientos de la milicia, ¿cierto? Los sistemas de tortura, de la privación de los sentidos, ¿de qué momento abandonáis el sadismo, pero sí pololeáis con eso? Claro, o sea, yo creo que hay mira, no sé, mira, acá no están mis obras sexuales, po, como, como que son las máquinas de BDSM que hago, po, ¿cachai? Que también hago para el Festival de Arte Erótico, hago efectivamente máquina, el cepo, ¿cachai? Que ahí se pueden ver en la historia, pero es como el cepo, la Cruz de San Andrés, todas esas cosas me las piden y como soy carpintero también, como que son pocos los que hacen ese tipo de cosas. Entonces, yo acá no meto BDSM, eso. el BDSM, claro, es la parte como de erótica, que también yo no lo llamo inmersivo, pero que son como las que se hacen a pedido, ¿cachai? Mm. Y claro, yo me meto más que como hacer como tortura, pero sí tiene que ver con las características materiales que inducen estados psíquicos. Eso sí yo me meto, ¿cachai? Y ahí tú las puedes ocupar para, ya, claro, obviamente como en la milicia norteamericana lo ocupaban, ¿cachai? Como todos estos estudios desde la psicología lo ocupan para hacer tortura, po, pero yo lo ocupo para generar estados de conciencia específicos, que llamo yo. ¿Cachai? Entonces, hay un estado específico que tiene que ver con AMOC, ¿cachai? Con el síndrome AMOC. Entonces, ¿cómo yo genero ese síndrome, esos estados, esas percepciones, esos afectos que podríamos decir, afectos más allá de las emociones, digo, afecto de cómo se siente un afectado y cómo uno encarna de cierta forma ese estado psíquico? Entonces, el síndrome de Amok, el de la locura, estas eclosiones de furia, el de la muerte, tiene que ver con que cuando las personas experimentaban este estado de muerte, esta etapa en el proceso del morir y después revivir, también es un estado de conciencia específico. Lo mismo sucede al final también con el erotismo, ¿cachai? Como que tú a través de la máquina y de la propuesta material, de esta forma induces un estado psíquico. Entonces yo a mi primera obra así inmersiva le llamaba espacios psicoinductores. Era como la idea de inducir estados psíquicos específicos. Entonces, sí, algo tiene razón, pero tú le decís tortura y esto no es tortura, por Nicolás. No digo que la tortura es cuando uno encausa en cierto sentido estos mismos fenómenos o operaciones, la podían causar en un estado específico, en una finalidad Claro, que es la tortura, tiene que es la una raíz obtención en de alguna común, pero información. otra funcionalidad, totalmente. Claro, Claro, pero lo interesante es que tú sentís que la funcionalidad de estos espacios perdón, ¿cómo se llamaban? inductores. Espacios Psicoinductores, psicoinductores. ¿es el arte? O sea, no sé, en realidad la pregunta es otra. Eso, es ¿Cómo que eso, entiendes tú el arte?
Es que eso mismo estaba pensando yo. Es que un poco como, me va a disculpar la comparación, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con Jeff Koons. Que tú sabes que Jeff Koons era un mercachifle de la bolsa, po. ¿No Y era? de trabajar en Wall Street en la bolsa se tiró al arte. Obviamente porque entendió que el espacio de especulación perfecto era el arte. En el arte, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? Entonces ahí fue que James Koons se metió a hacer todo su arte pop y todas esas triquiñuelas especulativas en torno al arte. Entonces, en base, bueno, es la misma pregunta que estaba diciendo Nico, ¿en qué momento tú buscas o te refugias en estas búsquedas en el aspecto arte o en la definición arte? ¿Por qué el arte te da esa... ¿Por qué el arte? Eso, ¿por qué arte? ¿Por qué, pues, por qué arte? Bueno, es que a mí empezó a pasar primero que, bueno, acá no sé cómo lo tomará la escuela de psicología, pero empezó a pasar que nada, en psicología sí quería ser indagatoria, desde el lado de la materialidad, había un nivel de obstáculo ético que yo no entiendo, que yo entiendo como que no se busca inducir, ¿cachai? Como a través de la investigación artística. Y yo en el arte empecé a encontrar, primero que nada, un refugio de libertad respecto a esos obstáculos. No para traspasarlos de forma abusiva, de esta manera, no es que quiera hacerle mal a la gente, sino como que no tenía que pasar por una comisión de ética para hacer mi indagatorias desde el arte. ¿Ya? Entonces primero estaba ese lado, que era un espacio más desprotegido, podríamos decir, Ya, más sí. abierto a la experimentación. ¿Ya? Ujú. Entonces ese es el primero. Y segundo, encontraba como en el arte al principio, yo cuando entré al arte, entré también como desde el mundo de la investigación psicológica. Y en la investigación psicológica, como que el arte lo hablaba mucho un poco como de la composición, era muy formalista la literatura que yo me leía en ese entonces, desde la psicología, que era como un poco como las composiciones formales que eran capaces eran inductivas. O sea, por eso yo le llamaba espacio Perdón, inductivo. perdón por la interrupción, pero tú estás hablando como de la Gestalt o cosas que la Claro, muy en visualidad la línea de incluso. Rudolf Arnhem, claro, como en la línea como gestáltica, pero en verdad cuando lo pasáis a la excursión del arte no es gestal, o sea, en esa línea misma como en la psicología, cuando leía Rudolf Arnhem, es como desde la percepción, era como los efectos perceptuales del arte, ¿cachai? Y ahí el arte decía como, ya, pero ¿qué es el arte? El arte es lo que hacen los artistas, es lo que define como por convención la sociedad. Yo decía, mira, sé que, mira, elegante, como que esas definiciones me eran irrelevantes, era como, el arte por un lado me dejaba espacios de experimentación y segundo, yo me enfocaba en la idea de componer estímulos, ¿cachai? Que de esta forma, ahí me tomaba un poco como un poco las definiciones de estética de psicología, ¿cachai? Como de Fechner, que en verdad estética tiene que ver con sentidos, o sea, en su definición tenía que ver con sentidos. Entonces yo decía, entonces tiene que ver la estética, tiene que ver con manipular los sentidos en función de una composición que llevara a una experiencia particular. Pero después con el tiempo cuando empecé a meter en un poco los desastres y en la muerte en particular, en el trauma, me empecé a meter mucho en la idea del acontecimiento y como la disrupción de sentido de estos eventos. Y ahí empecé a agarrar el arte desde otra noción, que tenía que ver con la capacidad del arte, que ahí yo tomo lo que hablaba un poco contigo, Nico, y con el Sebastián, Sebastián en un momento me dice, no, que para él el arte tenía que ver con la problematización del lenguaje. Y yo decía, no solamente la composición de forma, porque no creo que tampoco se anulen las definiciones, no tiene que ver solamente con la composición formal, porque es muy formalista esa idea, sino también tiene que ver con la capacidad y el rol del arte en generar sentido a partir de la materialidad. Y dije, mira, interesante, porque lo que te permite efectivamente es abordar lo que es inefable, ¿cachai? Como que empecé a meter mucho y que me empecé a dar cuenta que las cosas que yo abordaba tenían que ver mucho con estas experiencias inefables, con esas cosas como que son tan disruptivas que el sentido y las metáforas que ocupamos para entender el mundo de nosotros mismos se veían interrumpidas. Entonces empezaban a faltar las palabras como para expresarlas. Y ahí yo empecé a agarrar estas cosas como el arte como en su principio evocativo principalmente, en como ser capaz de traer a presente una experiencia. Entonces ahí como que se me terminó conjugando una tercera función del arte que tenía que ver con, ok, aborda lo inefable, pero también es capaz de como invocar, me gusta esa palabra, como invocar fenómenos, invocar como traerlo al presente. Y es lo que empieza a pasar ahora con la obra de desastre. ¿Sí? Como traer el fenómeno del pan con esa obra, por ejemplo, que está viendo ahí, es como el perspectivismo, que la idea es como tomar la perspectiva de la roca respecto al terremoto, y empiezo a dar cuenta que, no sé, pues, una cuestión que había escrito la otra vez en un capítulo que estaba escribiendo esto, era como me empezó a hablar, hablando con el guardia, con el Moisés, bueno, verdad, no puedo hablar, no, ya, con el guardia,
que estaba siempre atentado, y él empezó a hablar de la obra como el Pancu, y empecé a darme cuenta que estaba invocando al Pancu, ¿cachai? A la roca. Y nunca fue mi pretensión realmente invocar a la roca, pero empecé para el espectador, empecé a invocar a una roca, y el espíritu de la roca, y las personas empezaron a hablar como de ciertas cosas respecto a esta roca que después fueron alimentando la investigación previa que yo tenía de ella. Entonces me empezó a resultar súper interesante esta capacidad que tiene el arte de evocar experiencia y traerla al presente, cosa de que yo puedo volver a interrogar la experiencia. O sea, la misma experiencia que yo había interrogado en el futuro, en el pasado, a través de encuestas, entrevistas y cosas así, a través de esta puesta en escena material, en estos artefactos que yo creo, como que se generaba una nueva experiencia que me permitía como resignificar en mi estudio previo. Y ahí empecé a agarrar esta nueva vocación que tengo yo con el arte, que tiene que ver con ocupar el arte en su dimensión como cognitiva, ¿cachai? Como método para poder conocer y cómo puedo vincularlo con la ciencia y con las investigaciones que hago como un método de conocimiento. Entonces el arte empezó como a jugarse en todas estas dimensiones que también se me van disparando y después a veces también me pregunto como, no sé, ¿para qué arte? O sea, lo que nos pasó ahora cuando fuimos con la obra para el Puerto Idea, ¿cachai? Como nos fuimos a meter en una feria, po, ¿cachai? Como una feria no artística, una feria de ciencia, y Ujú. si le quita valor a este objeto, como que si yo lo llamo ahora arte, pero lo meto en una feria versus lo meto en el museo, ¿qué pasa con este objeto? ¿Deja de ser arte? ¿Deja de ser...? Por ejemplo, me preguntaba, el objeto Pero es en una Yo, yo preocupación entiendo, esa, Ignacio, para sí. ti, que deje de ser arte. mira, no así, o sea, si te digo así como ahora, no. Pero en el momento cuando lo estaba llevando dije, porque justo estaba con la obra, el de los palos de agua, lo estábamos en la moneda, po. Entonces estaba todo en un contexto artístico, ante la crítica artística, ante como la percepción consensuada de arte, y de repente lo sacamos de ahí y lo metiste en una feria y decía, le quitará valor como para el mundo artístico el que la obra salga de acá y se mueva para otro lado. Pero después mi respuesta fue también conversando con amigos, ya sea, ¿qué me importa? Si en verdad como que yo vengo de otra área, la élite artística no las conozco, ¿cachai? Como, porque a mí uno se da cuenta de eso, porque como no vengo del mundo del arte, o sea, como no vengo de la escuela, ni mis amistades son, ¿cachai? Como, ni los curadores, que eso también se ve mucho, no sé, ustedes son artistas como, son muy de amistades estas cuestiones, ¿cachai? Como, y también tienen su propia élite, bueno, como toda disciplina, po. Siempre existen las élites que van a reconocer qué es buena investigación, qué es mala investigación, qué es buen arte, qué es mal arte, y después es que empezó a importar un poquito Ya, pico, chico. dentro de esa multiplicidad o promiscuidad del medio y de los fines de la obra, tú entendís que la obra igual es una obra artística. Yo la encuentro una obra artística. Ahora, Y al mismo tiempo es promiscua en el sentido de que también es un paper un un ensayo, estudio, el registro de un estudio. sí, Y me parece bonita la salida que alguna vez lo hablamos, esta es otra forma, una otra forma de hacer papers o de publicaciones científicas, y al mismo tiempo el origen de la obra de arte no necesariamente viene desde el arte mismo, pero aparece como una obra, y ahí no hay por qué cuestionarse más de si es una obra de arte o no, de dónde venga, ¿cachai? Así como Ratatouille, me da lo mismo de dónde venga, lo claro, importante es que, pero no, claro, Pero, pero ahora igual hay que reconocer el poder del enunciado. O sea, ¿ya? siento igual, hay algo en el enunciado que tú dices como, esto es una obra de arte, ¡pam! ¿Cachai? Como que, no sé, a mí me pasó eso, pues como, yo digo, esto es una obra de arte y no te digo como un ensayo y me da otro tipo de cabida, por ejemplo, en el centro de investigación donde estoy yo. O sea, ahora yo estoy haciendo arte y ciencia, ¿cachai? Si hubiese partido diciendo como, este es un objeto de experimentación, o sea, como no tiene la misma, no, ¿cachai? Como que el enunciado termina también determinando la forma en que se va a percibir la obra, ¿cachai? O sea, o el objeto, el artefacto. Sí, pero mi punto es otro, es que al mismo tiempo, más allá del enunciado que viene previo, ha sido acogida dentro de instituciones que la avalan como obra de arte. Entonces, Claro, también es tal vez una ruptura en la línea clásica de dónde se acoge un paper de psicología o de antropología y ahora se acoge en un concurso de arte. Me parece interesante. o sea, eso es lo que estamos tratando de lograr también con este tipo de obra y el tipo de movimiento que se está haciendo como yo desde la unidad de arte y desastre. Como de esta forma entendamos, y lo que les decía antes, esta dimensión cognitiva y en cuanto al arte, que decir como, oye, mira, sé que tú en un centro de investigación científica cabe el arte.
¿cachai? Y cabe el arte como método de investigación de estos fenómenos, ¿cachai? Y quizás te está dando, te entrega quizás más, ¿cachai? Que una entrevista. O quizás no sé si más, pero una dimensión distinta. Desde, Pero mi duda, perdón, mi duda no es si cabe, mi duda es la constatación de que puede aparecer. Sí, O sea, no es que yo lo voy a meter claro, a la fuerza, así con una maquinaria, sino que cáchate que de aquí también pueden aparecer estas expresiones. No sé claro. qué pensás de ti. Sí, yo me creo, estoy de acuerdo. O sea, sucedió, po. O sea, como que está sucediendo y yo creo que cada vez con más fuerza, ¿eh? O sea, como se están desarrollando esta unidad de arte y arte que tenemos nosotros en el centro de investigación es algo que también, o sea, hay que entender que los métodos en ciencias sociales están en crisis desde los 80, o sea, desde los 80 se escribe como, oye, ¿sabes que ya no hay que hacer solamente escritura? Eh, y es obvio, o sea, obvio si tú estás haciendo construcción de conocimiento en la ciencia. Entonces, si es que la cuestión quedan unos papers que lo leen 15 personas, es ridículo, po, ¿cachai? Como no... Entonces, claro, tu contratación me parece correcta, yo creo que eso se está tratando de hacer. Ahora la pregunta es como, ¿cuál es la validad ahora que se toma desde la ciencia de esto? Y yo creo que ahí está la función que uno tiene que hacer después del aterrizaje, es como una cuestión recursiva, porque desde la investigación se saca una obra y ahora desde la obra hay que sacar la investigación que se publica para que también vuelva a ser, ¿cachai? Como recursiva, ¿cachai? Como que se genere una recursividad del mismo fenómeno, del mismo ensayo, ¿cachai? me- Pero yo me- sí lo valido como ensayo. y a mí igual me interesa qué pasa por tu cabeza en el aspecto de deambular estos contextos distintos, feria de ciencia a, a concurso de arte contemporáneo. Y te lo puedo decir desde mi experiencia personal, un poquito más humilde o más, ¿cómo se dice? Menos compleja. Pero aún así está ahí esa tensión de tu origen en relación a dónde te están mostrando. Porque a mí siempre, porque yo llevo un proyecto, ya llevo como 9 años, donde estudio oficios tradicionales y a partir de los oficios tradicionales y las materias primas locales yo desarrollo arte contemporáneo. Pero acá en Copiapó pasa algo de que la gente no cacha nada de nada, es dramático. Y a mí todos me ven como artesano. Y no es una ofensa ni nada, pero aún así, cuando yo me junto con mis colegas artesanos, yo no dejo de repetir a lo pelotudo, no, yo soy artista, yo soy artista. O sea, como que hay ahí una suerte de categoría extraña. Y a mí me invitaron este año a la Nacional de Artesanía de Bahía Inglesa. Y no es Y primera vez que me aceptaste. invitan, y yo siempre había dicho que no, porque estaba en otros proyectos y no estaba la necesidad. Pero ahora me vi la necesidad económica y dije que sí. Y fui con mi trabajo a la feria, pues, ahí con todos los artesanos. Fue maravilloso la relación con los colegas. Pero ahí entré en conflicto, pues de partida tenía trabajos que los quería mostrar y no vender, pues. Y las viejas lo que querían era comprarme las leceras que no quería vender, pues. Y el tema era que insistían tanto que después como que de una forma automática yo bajaba el precio a precio de feria de artesanía y no de mercado del arte. Y le terminaba regalando las cosas a la señora en el término monetario, ¿cachai? Entonces igual era esa suerte de cambio de contexto, ¿cómo, qué te pasa? O sea, en Agotador, relación al claro. ego, hablemos del ego, hablemos del ego. Claro, vocablo serio, hablemos de Claro, Leo, ¿qué pasó? Mira, yo creo que efectivamente como en el salto cuando pasé a la feria, tuve un pequeño vistazo así como de ego, decir como, uff, ¿sabéis qué? Estoy convirtiendo esto en una cuestión de feria de carnaval. Y que estaré, por eso decía como antes, le decía, en un momento de esa pregunta fue como, ¿estaré puteando la obra? ¿Cachai? Así como, como lo mismo que te pasó a ti, ¿cachai? Como, ¿estaré convirtiendo mi obra de arte contemporánea ahora en artesanía? no, Ahora soy un es que artesano de paño. todo pasó, sí. No, yo creo que eso lo pasa a cualquier, en todo esto deambular, como yo creo que es inevitable tener algún tipo como de, o sea, está bien como que tu ego como que uno trata de definirse. O sea, yo siento que he estado como que ahora estoy recién como haciendo una unificación de mi identidad, como que podríamos decirlo así, como que siento que siempre estuve trabajando como investigación a un lado, arte en otro, arte en otro lado, hasta que aparece esta cuestión como de trabajar en mi investigación propia, trabajarla a través del arte, y empiezo a conjugar mi identidad. ¿Cachai? Entonces siento que cuando empiezo a deambular, o sea, cuando pasamos a la feria,
empecé a sentir como una especie como que cierta unificación que haya logrado, ¿cachai? Como de científico artista o arte científico, empezara como de nuevo a tambalearse y tuviese como de nuevo a vincularse, pero después estando allá, estando en la misma feria, me di cuenta como que viendo los productos alrededor, ¿cachai? Como la feria misma era una feria, ¿cachai? Como de divulgación científica, y no sé, pues al lado estaba Alma que tenía panfletos, ¿cachai? O no sé, pues había otro tipo, o unos juegos de video que en verdad tenían valor de diseño, pero sentía que yo por lo menos no le veía como el valor en arte contemporáneo a esos objetos, y sentí que efectivamente la experiencia que tenían el público que iba a esta feria con la obra de arte era distinta, y tenía que ver un poco con estas otras dimensiones que estábamos hablando del arte, que tiene que ver con la capacidad evocativa, que tiene con la capacidad también de problematizar, de generar problemas, o sea, esta forma de no solamente expresar el problema, sino como que problematizar en su puesta en escena problema. Es un buen, es un buen marcador de tiempos para Ah, que no se te sí, olvide. que decía Ignacio, Capítulo. disculpa. ¿Mm? A ver, ¿qué estamos? Ah, bueno, estábamos en la pregunta que, bueno, te lo hiciste tú también, porque es como, El ego, cómo sí. se experimenta a nivel subjetivo del ego esta deambular por diferentes, ¿cómo se llama? Como diferentes escenarios, diferentes settings, así como... Y nada, yo les decía eso, porque pasó que, claro, cuando lo llamamos a la feria, al principio había tenido como este resquemor, esta idea de como que se me estaba nuevamente como sintiendo como que, se estará como nuevamente como despegando esta unión que había logrado entre mi identidad de artista y de investigador y estaba ahora llevando la obra como en un plano más de divulgador científico, pero sabéis que cuando decía, como en el momento en que empecé a ver cómo lo experimentaba la gente, el, el- lo que era la obra, me daba cuenta, claro, que igual finalmente la obra, este objeto, el objeto artístico tenía otra cualidad que es distinto a a todo diseño de divulgación, ¿cachai? O sea, como que yo no dudo que en el meme hay objetos artísticos, pero creo que también la forma de abordarlo como que no parte desde las mismas preguntas de lo que sería cuando uno se posiciona desde el arte y que tiene que ver con toda esta experimentación que yo digo como de la vocación, de lo inefable, de problematizar, de cómo la materialidad genera sentido, eh, como de las mismas metáforas que se ocupan. Así, por ejemplo, a mí esta hora me gusta mucho por la metáfora del palo de agua. O sea, por ejemplo, no solamente el uso así como utilitario nomás del palo de agua, ¿no? Sino como también entender que como que el objeto material también como que introduce metáforas como para la experiencia del espectador, que problematiza y que ayuda, de esta forma también lleva a las personas como a no entregar la respuesta, sino que también plantea un problema, ¿no es cierto? Plantea como la pregunta ante como ya, ¿por qué un palo de agua? O, o qué me está trayendo este reloj, ¿cachai? Como, ¿qué significa este reloj que estaba pasando y que no todo sea tan fácil y que de repente lo encontré, que tampoco sea tan críptico, pero tampoco sea una cuestión como que te entre la pasada, que siempre tenga una capa, ¿cachai? Que está como por debajo de todo lo que se está viendo ahí mismo. Oye, Entonces yo siento Ignacio, que ahí me Sí, pasó eso, como que hay a mí veces me pasa que que... probablemente ¿Mm? No, perdón, Disculpa, a mí me no, pasa que en el MIM, por ejemplo, en esta feria científica, que tienen este sentido pedagógico, didáctico, ¿cierto? Lo que tú tratas de instaurar es una observación, o sea, perdón, una constatación. Es como esto funciona así, porque esto es una suma simple, donde no hay ruido. Y no, claro, no digo ruido, no digo ruido en el sentido del sonido, sino que metafóricamente no hay ruido, ¿no? sí, Está limpio la entrega del conocimiento. Y aquí sí hay ruido, más allá de justamente el sonido, donde te hace sospechar o empezar a evaluar y a interpretar ciertas cosas. Entonces, es un ejercicio más abierto que pretende el conocimiento y no pretende la información, la mera información, claro, ¿no? exactamente. Mejor, no podría haber dicho mejor, Nicolás. No podría haber dicho mejor. Pero fue exactamente yo creo que iba en esa línea. Es como que la línea de divulgación pura, así como el diseño divulgativo, es, eh, es como una entrega de información concreta. Así es como como dices tú, una constatación. ¿Cachai? Mientras como una obra como esta en particular, que mezcla, que si bien pretende elementos de divulgación, que ahí yo creo que algo que yo toco mucho como en las discusiones cuando hablo, escribo o discuto respecto a los vínculos entre arte y ciencia, que tiene que ver con
con que muchas veces, o sea, por ejemplo, a mí cuando me invitaron sentí que la primera invitación fue como, oye, ocupemos el arte de divulgación. O sea, ocupemos el arte netamente como para comunicar. Entonces ellos decían, ya, si yo entiendo que el arte en su vínculo con la ciencia tiene una dimensión comunicativa, ¿cachai? Pero yo siempre me voy a negar a que el arte quede como supeditado a la ciencia al momento de abordar un fenómeno. Entonces ahí yo cuando les digo que me gusta tomar la idea también de que el arte aporta también en este vínculo, en esta relación con la ciencia, aporta una dimensión cognitiva, ¿cachai? Aporta una acción que tiene que ver con el ensayo, con el invocar cosas, como el evocar en el espectador, que también ayuda a la investigación. O sea, todo esto que decía con respecto al Pancu, también me pasó con esta obra que claro, como que realmente yo llego y estaba haciendo, no sé, pues ahora en la misma feria del Paseo de la Ciencia y en la oportunidad de Antofagasta, que era yo ahí hacía una performance con la máquina. ¿Cachai? Que también la feria me invitó también tenía que presentar la obra y hablar como desde la metáfora y hacía toda una performance. Y ante el público y de repente veía que ante la obra, muchas personas que habían vivido los aluviones de Antofagasta se me acercaban a hablar del aluvión de Antofagasta. Mm. Entonces, me pasaba que la obra funcionaba como un método educativo como para que la gente me entregara más historias para incorporarla en mi investigación sobre la obra, o sea, sobre el aluvión. Sí, Ignacio, esa era la pregunta que te quería hacer porque yo me encuentro en una etapa de lobby full con un caballero que se llama Pedro Quilodrán, que era el director del Centro de Investigación Paleontológico de Atacama. Bueno, Y él estuvo allá, pues, en Puerto Idea, en Sí, si Antofagasta, lo vimos, pues, el del dinosaurio. el del sí, po. dinosaurio, claro. INDH, ¿cómo se llama? El del No, dinosaurio tenía un dinosaurio, una ballena, una weá gigante, weón. No, muy Tenían lindo. el dinosaurio este con la larga que descubrieron acá, la sí, región po. de Atacama. Y la pregunta que él me hizo, porque obviamente el lobby tiene que ver con, oiga, mire, esto, un amigo fue a instalar esta cuestión, está trabajando con otro, etcétera, para que me incluyan algo. Y la pregunta que él hizo, y que tiene que ver con lo que contestaste ahora último, Ignacio, ¿y qué dijeron de la localidad? ¿O no hay info? ¿Qué es lo que estaba hablando acerca de la gente de Antofagasta? ¿Cómo reacciona la gente que vivió un aluvión? Porque yo, igual pasan cosas. eh, yo que trabajo con los oficios y los oficios como que tienen una relación muy directa con los elementos. Por ejemplo, la alfarería es fuego, ¿cachai? Tierra solidificada por fuego, ¿cachai? O sea, como que yo tuve una epifanía en un momento de que estaba en el Valle del Elqui, en un río. Y corría el río y yo estaba con fibra, trabajando mi fibra así bien hippie, con mi hija, que era un pedacito de carne engendrado por la mamá de mi hija, con algo mío, y haciendo fuego, po. Y con fueguito ahí, pues yo me puse a pensar, pucha, ¿de qué forma evocar los elementos? Entonces, cuando vemos estos palos de agua, que es toda una elaboración muy interesante, muy atractiva en torno al fenómeno este, del, ¿cómo se llama?, del aluvión, pero ¿qué pasa con esto, po? O sea, porque en cierta forma la alfarería es como un pequeño objeto que supone que contiene este fuego. Ujú. Eh, pero acá, mira estas imágenes del aluvión. ¿Tú crees que ¿cómo se llama? Tu trabajo trata de encapsular ¿cómo se llama? Este fenómeno natural, estos elementos? ¿Logra hacerlo, dices tú? ¿Y qué pasa con Bueno, es eso? que, bueno, que hay bueno, dos cosas, ¿no? Primero, como en una acción que también está creyendo con este, como el rol cognitivo del arte, también agarra la alfarería, yo no hago alfarería, pero he entrevistado artistas, po. Y me tocó, por ejemplo, ahora cuando en Concepción, que estaba justo la Bienal de Arte y Ciencia, había no lo sé el nombre porque para mantener el resguardo de la identidad del informante, pero había un alfarero que trabajaba con terracota de siempre en los lugares. O sea, siempre trabajaba con los barros de los lugares que él iba a investigar. Entonces, hay una noción que tengo yo del arte, en particular como de la materia que trabajas tú, Marte, así como que tiene que ver con que como que hay una dimensión cognitiva en la relación con la materia. Así Ujú. como que finalmente tú cuando agarras el barro, cuando agarras cualquier, como en la escultura, cuando yo agarro el fierro, o cuando me quemo la mano con el soldador, ¿cachai? Como que uno encuentra resistencia de la materialidad de lo otro que uno está agarrando, y a veces esa materialidad es el mismo fenómeno que uno está tratando de estudiar.
Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en ese encuentro de articiencia había un alfarero que trabajaba con el barro, que él, por ejemplo, iba a indagar sobre los estados de contaminación de ciertos lugares. ¿Cachai? Como imagínate, precisamente caleta de pescadores. Y él trabajaba con el barro del lugar. Y cuando trabajaba con el barro del lugar, a través del color, el olor, la textura, él conocía. O sea, conocía el fenómeno de estudio, conocía el espacio de contaminación, conocía todo a través del encuentro con ese barro. Mm. Entonces, a mí esa es una dimensión particular que tienen como ciertas prácticas artísticas que yo no necesariamente son los fenómenos que yo estudio, pero el fenómeno de estudio de él, que era de esta forma la contaminación en las caletas pesqueras a partir de las prácticas extractivas, él la encontraba y la conocía a través de la resistencia de la materia, ¿cachai? Como a través de la resistencia del barro, que a mí me pareció una acción genial, que yo la cito cuando puedo. Y yo, por ejemplo, en mi caso en particular con esta obra, yo en Antofagasta, como la gracia que tiene esta obra también es que se puede adaptar a la historia de cualquier lugar de aluviones. Entonces, por Ujú. ejemplo, partió con la historia de aluviones de Quebrada de Macul. Entonces, ahí el reloj, ese contador de años, va desde el 1900 hasta la actualidad y se activa esta escena sonora en los años de aluviones en Quebrada de Macul. Pero cuando lo llamo, y así, por ejemplo, está ahora en la moneda, en el Centro Cultural de la Moneda, hasta el 14 de mayo, está con la historia de aluviones de Quebrada de Macul. Pero en Antofagasta lo adaptamos con el Nico, lo adaptamos a la historia de aluviones de Antofagasta, porque también podíamos trabajar con geólogos que nos contaron la historia. Entonces teníamos todos los años. Entonces pasaba que cuando yo estaba hablando con la gente, yo no puedo decirte que esto, a diferencia de lo que es el barro y tu experiencia, o la experiencia de este escultor también, ¿cachai? Que de esta forma en la materialidad está contenido muchas dimensiones del fenómeno mismo que uno quiere abordar. Ujú. En este caso, yo no sé si quiero encapsular el sonido. Yo le decía a la gente, a mí mi función con esta metáfora de los palos de agua y con el sonido del aluvión, de esta roca, que efectivamente yo creo que se logra como el sonido de las rocas cayendo, de la lluvia torrencial, no es que sea un sonido realista, es que tenga una capacidad evocativa. Ujú. ¿Cachai? Es que yo a partir de un vistazo, que finalmente es el poder de la metáfora, ¿no? Como, o de la poesía, yo me imagino, como de que otra forma de arte, ¿no es cierto? Como que yo te diga cigarro y en verdad yo no quiero, no importa cómo quiera mi palabra sea el cigarro, mi idea es que tú puedas oler el cigarro, ¿cachai? Como, o sea, ¿se entiende? Es como, no es que yo quiera crear un sonido realista con mis palos de agua, es como que cuando tú lo escuches, en tu percepción y en tu experiencia se crea el aluvión. Y ahí es un poco lo que decía el Nicolás, que me parece fascinante, que como, yo creo que la obra artística te invita a hacer el cierre. Es como que el cierre no te lo da la obra no te está generando el sonido del aluvión realista. Es tú en el encuentro de acción con ¡pac! Y en el momento en que te digo como, este es el aluvión del 91, que eso es lo que pasaba. No, mira, oye, cacha, está sonando el aluvión del 91. Y la gente iba a ver el aluvión del 91 y se cerraba un sentido, po, ¿cachai? Ujú. Entonces a mí me gusta esa idea que no sé si es que la obra contiene y cierra en sí misma ese fenómeno como a mí me pasa, siento que pasa con el barro, ¿cachai? Como, o a veces con la madera, o si que tú quieres estudiar, por ejemplo, la putrefacción o el cambio climático y lo abordáis desde el tallado en la madera y vais viendo las diferentes capas cómo van mutando, creo que ahí el fenómeno está como encapsulado, igual se cierra luego en la experiencia, pero tú como investigador y artista vaya a tener la experiencia ahí mismo. Siento que a mí me pasa lo contrario, es como que mi experiencia se construye, o sea, siento como que el sentido de la obra se construye cuando la persona va y dice, esto yo sentí esto, esto es el aluvión del 91. Y tú decís, ¿cómo sentiste esto si en verdad estos son palos de agua y en verdad el aluvión suena una vez así, listo? Pero a pesar de que sea eso, como que se invoca la experiencia. Te Entonces yo creo da. que eso, Ujú. Es no sé si que se entiende. se entiende O sea, yo perfectamente. creo que dentro de la obra esta, perdón, dentro de la obra esta también además hay una composición, una especie de composición musical donde se empieza a amasar un evento, ¿cierto? Empieza de a poco, hasta que llega al clímax, y ahí esa especie de fenómeno orgánico el que gatilla la experiencia, la experiencia previa. No Claro. sé, bajo lo mismo, no sé cómo es que, si tenía algo que decir al respecto, cómo lo ve gente que nunca ha vivido en algo. O sea, ahí aparece la especulación y la ficción, po, que también es la gracia de esta cuestión un poco, pero acá nos ponemos más como a ver, cómo decía el Mono González, que el otro día fui como a la fiesta y guía del Mono González.
y él hablaba de la distinción entre campaña y, ¿cómo se dice? Cuando se comunica la ideología, ¿cachai? Como, bueno, filo, es ¿Manifiesto? como, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Como manifiesto? No, es que no ¿Manifiesto? manifiesto. Es como la diferencia entre una campaña, entre publicidad, entre una campaña publicitaria y una campaña filo ideológica, ¿cachai? Pero no digo ideológica. Cuando de esta forma tú lo que tú buscas comunicar con tu obra es una cuestión como, es un sentido, ¿cachai? Como de vida, es un sentido de, es una ideología, ¿cachai? Entonces me pasaba como que, espérate, disculpa, soy yo. Voy a hacer el, como, como como sentir que en ese momento yo también como creo una ficción, como en el momento que yo establezco esta materialidad y se dice esto es aluvión, de repente hay personas que no hayan visto el aluvión llegaban y decían, oh, así suena un aluvión, así como, te preguntas, así suena un aluvión, y tú quedas como, ¿cómo te explico que esto en verdad, claro, es como una simplificación, es una metáfora, es un símbolo, digamos, como el aluvión, no es como suena el aluvión, la persona que Sabemos nunca que lo no ha es un escuchado. registro. Sabemos que no es un registro. Claro, pero la gente que está más no lo haya vivido, lo vive como registro, porque nunca habían vivido un registro sonoro que le diera el énfasis sonoro. Que esa es que de esta forma, esto es lo que hace esta obra, cuando se llama Viene bajando la quebrada, porque toma, o sea, lo que empezó a pasar a mí, en particular con la investigación que yo hacía en Copiapó, que ahí en Copiapó por primera vez yo escuché así como alguien que no le llamaba aluvión, le decía, no, bajada de quebrada, ¿cachai? O, viene bajando la quebrada. Y después se me lo repitieron en Quebrada Macul, viene bajando la quebrada. Y ahora me lo repitieron en Antofagasta, venía bajando la quebrada. Y te das cuenta que finalmente, yo creo que empecé a tomar cuenta así como, oye, ¿qué es este viene bajando la quebrada? Y te das cuenta que en verdad era la dimensión sonora, era como aludía a una dimensión sonora que era sumamente importante en la experiencia de personas que habían sido afectadas por aluviones. Entonces a mí lo que me encantó agarrar de ahí así como, chuta, entonces, ¿cómo evocamos esta dimensión sin tener que poner un barro corriendo, ¿cachai? Como y la lluvia real, ¿cachai? ¿Y cuál es la distinción? Y luego, claro, tú me preguntas como, la persona que vivió aluviones lo actualiza, de esta manera, como que llega y le evoca. La persona que no vivió el aluvión, yo le genero la ficción, ¿cachai? Le creo se crea como una imagen, se crea una imagen de qué es lo que podría llegar a ser el sonido del aluvión. Y eso me parece fascinante también, como este rol y el papel del arte para crear, ¿cachai? Como sentido inexistente, ¿cachai? Ficciones de realidad que permanecen muchas veces, ¿cachai? Yo estoy haciendo una relación bien pelotuda, Ignacio, que tiene que ver con... Bueno, yo no conocía tu trabajo y obviamente yo trato de encapsular todo dentro de mi estructura de pensamiento. Porque cuando yo te hablaba Claro. acerca de, por ejemplo, la alfarería y su relación con los elementos, con el fuego, por ejemplo. Y hace rato que yo estoy cuestionándome un poco mi trabajo. Siempre desde la pelotudez de no sacar el dedo meñique del pie en la institución arte. No necesito estar metido ahí, po. O sea, yo pagué un magíster, porque o sea, tengo que hacer valer esos estúpidos pesos y años de estudio, po, ¿cachai? ¡Soy artista! Claro, eso mismo, ¿no? Y me acuerdo que una vez un artesano que igual fue divertido porque era un artesano sureño, era un vikingo, un weón gigante con barba que hacía espadas, trabajaba forja. Y estábamos hablando y yo decía, no, que yo soy artista. Y uno como que se pone al lado y dice, soy artista, así como burlándose de mí, que había cachado mi histeria de cómo se llama de estar mostrando cómo se llama mi cartoncito. Bueno, yo en cierta forma cuando me, me encierro o me meto a trabajar con las materias primas y tengo estas suertes de epifanía en torno a los elementos, el fuego, el río, mi pedacito, mi pedacito de carne moviéndose por ahí, mi hija, como que de cierta forma estoy pensando en arte concreto, po. Porque de cierta forma, igual en la alfarería, el fuego está ahí, po. Está ahí. El fuego tuvo una vinculación con ese resultado que es esta tierra, otro elemento solidificado, etcétera. Y sí, pues en cierta forma, dentro de mi absurdo de tratar de identificar o de tratar de encasillar tu trabajo, lo tuyo lo veo sí también, pues como más como la pintura, no sé si más conceptual, no como dentro del área de arte concreto, sino como de arte conceptual. No sé si ubicas o tienes Sí, nociones de sí, esa.
diferencias de arte. Y otra cosa que me evocó tu relato es, yo creo que la película de terror más, o un documental de terror que más me ha influenciado ha sido este, que es Al sur del mundo, y hablan sobre el terremoto de Valdivia de 1960. No sé si has visto este video. Te lo recomiendo porque hay una investigación sobre qué Sí, pasó en el sí. terremoto y también empiezan a preguntarle a la gente que vivió ahí y lo empiezan a, ¿cómo se llama?, relatar con la autenticidad de quien vivió el fenómeno. Y empiezan a hablar del ruido. Y cuando empieza a hablar del ruido, el ruido empieza a sonar en mi cerebro y me generó la sensación de pánico que dieron en el sentido de esos personajes cuando pasó el terremoto. Porque del terremoto después viene el maremoto, ¿cachai? El maremoto era el que era Tsunami, ese, claro. ese sonido de metal que decían ellos, un metal extraño que... No, bueno, eso, como que tu trabajo me evoca bastante O a... sea, yo creo que estamos a un tris, a una pestaña de también hablar sobre otras situaciones que ha vivido el país y que no hemos vivido, pero que sabemos que existieron, y los podemos 50 años vivirla del con golpe. la misma, los 50 años del golpe, po. Ujú. Sí, No voy a vincular esto tan gratuitamente como así, como decir, es que la dictadura fue lo mismo, pero sí, pues, muchas veces hay situaciones o pequeños gestos que nos pueden evocar y hacer sentir cosas que no necesariamente vivimos, pero que podemos entender qué es lo que pasó, o tal vez no. ¿Cómo lo veis tú volviendo al tema de Ignacio que viene de la psicología y de la antropología? ¿Cómo, cómo evaluáis tú eso? Porque yo me acuerdo que tú me decías, la gracia de entrar en el arte es que respecto a la psicología, al revés, no tenía el drama o la carga de la revictimización, Mm. ¿cierto? Bueno, O sea, que bueno, se trata de testimonios de gente que sufrió, no, po, o pero sea, ¿qué pasa? y tiene ese sentido sádico de no Sádico. te quiero hacer sufrir, pero quiero que se bloquee el sufrimiento. Claro, porque es que yo, como que esta forma también, como que siempre he tenido que estar ahí como defendiendo un poco el quehacer artístico ante el trauma, por decir, como ante este tipo de, como de disrupciones, también ante, como, efectivamente, como estamos a los 50 años, también me estoy metiendo como por lo menos con el encuentro de la muerte que organizamos con mi hermana, el EIM, nos metimos ahora en ese tema como en particular la necropolítica. Y la pregunta siempre que nos hacían, por ejemplo, en el Centex, que nos están financiando ahora el encuentro allá en Valparaíso, era como, ya, pero ¿cómo te vas a meter como a hablar de necropolítica así de fuerte del estado mortífero, ¿cachai? El estado me refiero como el estado, ¿cachai? El estado mortífero que homicida, ¿cachai? O el estado que sacrifica en la zona de sacrificio, o el estado que elige a quién debe morir en la pandemia. Esos no son los temas de la necropolítica que estamos abordando. Y un poco lo que yo he defendido siempre con respecto al arte para abordar las temáticas de desastre, muerte, locura, es que ahí yo siempre, y ahí me agarro una cuestión que yo sin ser psicoanalista y ser así como no soy un fan necesariamente del psicoanálisis, pero una cosa que me gustó mucho del análisis psicoanalista del arte era que se plantea, por ejemplo, Freud plantea en un momento que el arte funciona como en un doble movimiento, podríamos decir. Por un lado, está esa experiencia estética que enmascara de repente sentidos que pueden ser repulsivos, ¿cachai? Un sentido que puede ser conflictivo o reprimido. Y tiene que ver con esta idea de que tú haces una obra, ¿cachai? Una obra que tiene un primer velo, y ese velo lo que hace es que atrae al ojo. Yo me acuerdo que había un amigo pintor también que decía como, me hablaba de la pintura como un fenómeno que no sé, ustedes que vienen del arte quizá lo conocen, que era como captar el ojo, ¿cachai? Ese tío que capta el ojo, ese tío que lo El atrapa. punctum, Y, el punctum, ¿o no? ¿cachai? Entonces lo agarraba y decía como, o sea, algo que te capta el ojo, y entonces te acercáis, y en ese acto te das el momento o te das la disposición y la circunstancia para de repente abordar contenidos que si no, no abordarías, que si no serían repulsivos, ¿cachai? Entonces yo cuando hacemos las convocatorias para encuentros interdisciplinarios sobre la muerte, para que la gente nos mande obras de arte sobre la dimensión de la muerte específica que se aborde en ese año, en ese encuentro, la gente te llega mucha obra y que después tú entras a un mundo en el cual antes de ponernos a hablar directamente, yo preguntarte, oye, ¿cuál es tu experiencia traumática respecto al terremoto del 60? Oye, ¿cuál es tu experiencia traumática con el régimen de la dictadura cívico-militar?
Es decir, si yo te pregunto directo, al tiro tú entras quizá en un estado que puede ser hiper retraumatizante, ¿cachai? Así como, porque al tiro te hace como ponerte en la posición de tener que hablar del problema. Pero si es que tú lo enfrentas a través del arte, aparece, yo siento que ese doble movimiento que tiene que ver con la capacidad de que algo te atrae al ojo, que puede ser incluso placentero, o sea, de esta forma, en ese captarte el ojo, en ese captar la atención, como que hay como un impulso que te puede llevar como a cierto tipo de disfrute, que no necesariamente el disfrute del placer como de lo bonito, sino como al disfrute del objeto en su composición, etcétera, y que una vez que ya estás atrapado por ello, como a través de esa máscara, como que aparecen y se permite elaborar estos contenidos más conflictivos. Entonces me pasa, claro, como que ante la posibilidad del retraumatizar de la palabra, hay veces que el arte y la obra visual te permiten acceder de una forma enmascarada, de una forma sutil, y que en ese enfrentamiento yo creo que ya hay un proceso de elaboración de ese problema y de ese contenido más conflictivo, ¿cachai? Entonces, para mí siempre creo que ha abordado el arte un poco de eso, ¿cachai? Como me ha pasado ahora con la obra del Aluvión, po, como con los niños, ¿cachai? Como me ha pasado ya en varias ocasiones que los niños llegan, se acercan y me han dicho, oye, ¿sabes que mi niño se cagó de miedo? La primera se cagó de miedo, ¿cachai? Sonó la primera vez y le dio miedo. Y digo, chuta, ¿y ya? ¿Y qué pasó después? Porque también tengo miedo de que nada, porque la obra te traume, pues, ¿cachai? O que te. Y después dicen, no, porque después del segundo, pa, como que se empezaron a enganchar y empezaron a quedarse ahí, y en ese quedarse ahí empezaron a preguntarse sobre la aluvión. Y dije, mira, ahí está el proceso. Y me pasó lo mismo con la obra de la muerte, el velorio, en particular tenía ese fenómeno, que era como la gente que una vez estaba dispuesta a meterse en una Ay, fui yo. como artista, los artistas que vienen a ver, a evaluar el arte. Estaban los morbos que venían a ver la muerte, o sea, que venían como a ver el terror. Pero había también había un público que venía así como de la nada, y había un público que era el público que venía a hacer un proceso, ¿cachai? Era el público que llegaba vestido, el público que venía maquillado, el público que venía con acompañante a morirse en mi máquina. Y se metían en la máquina, y una vez que la experimentaban, una vez después de que salían, yo sentía ahí, por ejemplo, con la máquina de la muerte, yo sentía que era como mi obra que tenía más este sentido como de, mira, te metí en una experiencia estética que dice la muerte, y ya que te metiste, solamente por el hecho de haberte sometido, o sea, no sometido, sino que haberte expuesto a vivir algo que te dijeron que era la muerte, te ayuda a elaborar un poco los temores y la experiencia de muerte que todos los temores que te venga a pasar, porque de esta forma te metiste en una experiencia controlada, po. Oye, ¿Cachai? y tú sentís que en este ejercicio, no sé si Houdini, pero que está ahí, sí, justamente experimentando estar a punto de morir, pero siempre tener la llave escondida debajo de la lengua, no sé. eh, ¿Sirve como herramienta de terapéutica o ya eso es hablar mucho sobre una obra de Yo, o arte? sea, seguro, yo seguro. O sea, yo encuentro que el arte es terapia en todos los sentidos cuando abordan O sea, yo igual creo que hay mucha obra y hay mucho arte que se declara como arte y que el arte contemporáneo que en verdad, por lo menos a mí, voy y no me pasa nada. ¿Cachai? Como. Hay veces que simplemente no me pasa nada, ¿no? ¿Cachai? Como que no me siento afectado, no me queda nada, ¿cachai? Pero hay mucha obra que yo voy y de repente tiene contenidos que pueden ser como incómodos, ¿cachai? Como obras de teatro, también me pasa con obras de amigos, ¿cachai? Como que te agarran la temática y estás ahí y de repente te estás riendo de cosas incómodas y así, uy, me estoy riendo de cosas incómodas y después en ese proceso de haber logrado reírme de una cosa incómoda, puedo empezar a reflexionar, como, como que se me aparezca la imagen, ¿cachai? Como le creo una imagen que la permite elaborar, ¿cachai? Y una imagen como fue desarrollada por alguien con una pretensión estética o una pretensión también como de la forma, también te ayuda a ti a agarrar esos contenidos y una vez que el artista hizo ese trabajo, creo que le facilita al espectador abordar esas mismas temáticas que, como estamos comunicados todos socialmente, ¿eh? Creo que el artista efectivamente, bueno, Sábado decía todo el tiempo, como el artista es el que vive la pesadilla, ¿cachai? Como que el que viaja al infierno y sube entregándote un poco el mapa, ¿cachai? Entonces, lo que pasa con uno, yo siento que es un poco como que tú hacías el trabajo, elaboráis tus cosas, no sé qué le pasa a ustedes como artistas, pues, o sea, ustedes igual elaboran sus preguntas y en tu respuesta en obra le estás entregando al espectador, al partícipe, le estás entregando un mapa, pues, el mapa que tú ocupaste, o no, siento yo como
Hay una ayuda, siento que ayuda, y eso creo que es terapéutico, porque yo he abordado Sí. mis problemáticas con el desastre, mis problemáticas con la muerte a través de mi obra, y cuando la entrego, o sea, cuando la entrego a ti como espectador, de esta forma te estoy diciendo, mira, yo no sé qué te pasa a ti, no sé cómo lo puedes abordar a ti, pero esto lo quise yo, ¿cachai? Esto es como O sea, yo lo entendería también con algo que tiene que ver muchas veces con el arte, pensando en este campo elitista del arte, así como la Club Nintendo, eh, que te entrega el mapa de Zelda. Lo que te da sobre seguro es la incapacidad de sentirte frustrado frente a la obra, porque muchas veces la obra de arte frustra. Entonces, Mm. algunos detalles hacen que, por último, podáis entenderla de mejor manera, aunque te saltéis muchas palabras, muchos pasos, pero evitáis la frustración del espectador. ¿Cómo evitáis la frustración del espectador? Eso pasa harto. Sí, pues. O sea, igual encuentro, a mí me gusta mucho el arte muy críptico, la verdad. Así como esa opción que necesitas un texto para entenderla no me atrae mucho. No, no, Entonces, son cosas distintas, pero siempre uno trata de evitar la frustración del espectador. Sí, 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 yo obvio. entiendo que, claro, un texto que te explique la obra y que en realidad la weá es un moco pegado, un plátano pegado con masking tape, Ah, con gases, esa fue la idea con la de Pablo, ¿no? tal vez un poco complejo. Un coreano se lo comió Digo, hoy día, o ayer sí, parece. o sea, yo en verdad particular como creo que sí, Y, porque no sé, y el que lo compró se lo comió y va a poner otro, da lo mismo. No, no, de 5 un millones de coreano dólares, no se lo así, comió una recién hace locura. poco, No, salió la yo noticia. no, ¿por error? ¿O porque pagó millones No, para yo creo comerse? que fue media performance, porque es un estudiante coreano que se está exponiendo el plátano en Ah. Corea, y sale la foto y ahí está acá, lo agarra, se lo come, y le preguntan ¿por qué te lo comiste? Porque tenía hambre. ¿Qué más preparado que eso, po? Pero Pero esa no, fue intervención, o sea, no era, perfecto, no fue el artista, fue alguien, ni no. siquiera el comprador, fue un espectador que llegó y se Un agarró la obra y se espectador, fue, un ¿no? estudiante en Corea que agarró el plátano y se lo comió, sí. Bueno, me parece bien, güey. Me parece bien esa obra, igual me pareció. Bueno, que no sé, como que en el mundo del arte, como yo tampoco estudié arte, tampoco entiendo muy bien como esa historia, pero también cuenta bien como que ya sucedió hace muchos años, ya ese tipo como de rompimiento como Ujú. del valor de la obra en el museo, cachito, esas cosas, entonces como que veo el plato, no sé qué tanto aportó, no sé cuáles fueron las críticas, no sé qué a ustedes les parece esa obra, ¿cachai? O sea, cuando ustedes van, no sé muy bien de dónde trabajan ustedes también, pues, como que yo siento cuando tú dices la cuestión como de frustrar al espectador, a mí sí que el espectador se ve afectado, o sea, como afectado en el sentido no de mal, sino como en el sentido como que se siente interpelado, le evoca algo, principalmente a mí la evocación es lo que me encanta, así que siente como que está teniendo una experiencia, como que se invocó una experiencia que no está ahí, como, ¡pluk! Ya, eso a mí ya es un valor, ¿cachai? Como, no necesito que tú entendáis la obra, o sea, eso es entender la obra, para mí. Sí, como que tengáis. Oye, perdón, ¿cuáles son las herramientas que tiene bueno, la psicología, la antropología o no sé, la teoría, las ciencias sociales? ¿Cuáles son las herramientas que tienen para hacer algo así con un lector o con un espectador que estén fuera del arte? O sea, pucha, es que la literatura en general, no sé, pues Vygotsky, o sea, hay personajes como en la literatura rusa que te plantean como que un poco también el texto tú cuando lees un texto, en verdad te está de alguna forma, estructurando el pensamiento, ¿no es cierto? O sea, tú la No, pero forma de yo lo no que voy tú. al arte, no voy al arte escrito, no voy a la literatura, no digo así como que, si Dostoyevsky, no sé si se conoce, No, si no, existe o no pero piénsalo Dios. así, pues, piénsalo así, Digo que como. los textos más crudos, más O rudos, sea, más áridos. el texto crudo, o sea, mira, el texto ario es ario porque pretende una estructura de pensamiento, ¿cachai? Entonces tú estás leyendo un paper, no sé si ustedes alguna vez han leído un artículo científico, ¿cachai? Y todo texto científico tiene como un cierto orden, ¿no es cierto? Abstract, introducción, desarrollo, metodología, desarrollo, resultados, conclusiones. Ya, seguí un orden. Y hay como una especie de hegemonía de un tipo de estructura. Y uno dice como, ay, pero qué ridículo. Y sabéis que después te van a pensar, no, porque lo que se está tratando de hacer, así como existe el método científico, existe el método divulgatorio, siento yo. Entonces, el método divulgatorio es, tú lees esta weá y tienes una estructura, un esquema de pensamiento específico. Entonces te va desarrollando una experiencia, la lectura de cualquier ensayo. Ahora, la antropología, por ejemplo, la antropología escribe muy distinto. Al paper, por ejemplo, el artículo de biología, ¿cachai? O el de geología. El artículo de antropología es un relato. Generalmente son relatos, así como
es como que te cuenta una historia. Y es porque finalmente el antropólogo también se preocupa mucho del relato de su fenómeno de estudio, ¿cachai? Como de lo que está estudiando, también se preocupa mucho de cómo le cuentan la historia. Entonces, ahí está algo que se habla mucho en antropología, yo siento que tiene que ver con cómo se cuentan las cosas, ¿cachai? ¿Qué es la realidad? Es cómo te cuentan las cosas. ¿Cómo Ujú. importa qué es la ciencia? Es un relato, es cómo nos contamos la historia, cómo nos reunimos alrededor del fuego a contarnos sobre algo que yo te quiero comunicar, ¿cachai? Entonces, cada una de estas disciplinas tiene su forma, el arte también, ¿cachai? Y el arte, por eso yo creo, se la juegan la élite y te discuten qué es arte y qué no, en función de quién quiere que se establezca el modo de relato específico, ¿cachai? Y la ciencia tiene su relato, la antropología tiene su relato. Y a mí me gusta cómo se escribe la antropología porque es como, realmente es un relato alrededor del fuego, porque están contando, la señora me dijo esto, y yo veía que pasaba el hombre azul, y te hablaba, ¿cachai? Como decir, como, "Bueno, ¿qué te están contando? Es como una... Pero es tu propio método, ¿cachai? A mí me pasaba eso y de hecho de ahí surge un poquito mi desconfianza hacia la gente que critica mucho el... Bueno, también siempre está el tema de la traducción. Ahí yo creo que nos llegan las cosas con un desfaz importante, pero yo siempre me cuestiono a los que critican el método o la escritura de Heidegger. Con las veces que yo tuve que leer Heidegger en la universidad, me pasaban cosas como tú lo explicas, o sea, hay cierta estructura, como él desarrolla su escrito, que hacen que tu cabeza, de cierta forma, empiece a estructurarse a la forma de Heidegger. Por lo mismo, siempre me ha generado ruido eso que hablan acerca de por qué tiene que complicar tanto para explicar algo, porque de Heidegger también yo podía leer Schopenhauer, que es como leer una novela, súper fácil, súper rápido y accesible. Pues no, pues, ahí pasa algo con, como dices tú, como uno estructura lo que uno quiere que la Sí, po. gente entienda. Y de ahí también me pasa un poco, no sé si es que empatía, pero me va a disculpar, pero yo, esta entrevista siempre yo la llevo a mi ombligo, Ignacio. Yo el arte siempre como que lo entiendo, o hace rato que lo entendí, porque el arte es fuera del círculo elitista del arte es un espacio súper árido. Yo no entiendo el arte sin la pedagogía. Para mí el arte o mi trabajo es pedagogía. Yo muestro ciertos procesos para que las otras personas, como dices tú, lleguen a ese proceso parecido o que entiendan, por ejemplo, mi relación con el territorio. Porque yo sin territorio no puedo trabajar. Pues yo tengo que, por ejemplo, lo que decías tú de este personaje que conocía las problemáticas de contaminación por el tipo de barro. Yo que el 80% de mi trabajo oficio se ha especializado en cestería, yo sin agua no tengo totora. Y acá tenemos un conflicto con el río Copiapó que se corta y pum, perdí eh, kilómetros de totora porque no hay agua, ¿cachai? O también el tipo No, y de... perdona, si no es ¿Mm? Totora es lo que tenía en el sur, po. Claro, o la pita, pero es que es Claro. mucho O más sea, interesante cuando yo trabajo en por la historia. Copiapó. Es que en ¿Ah? Copiapó la totora es endémica. En Chile la totora, zona norte, e incluso en el sur es endémica. La pita es una cuestión que está en todo el mundo, la región de Oceanía. Entonces para mí la pita es como el comodín, po. Es súper además, súper dúctil, Mm. etcétera, pero trabajar con totora que tiene, de partida la totora tú la tienes que trabajar en la mañana, no la puedes trabajar en la tarde, tiene que ser en la mañana o en la noche, porque el calor es tan pesado que genera que se seque mucho y se te quiebre. Y en la mañana no, ¿Por pues hay un qué? poco de humedad que se Ah. quiebra, se quiebra porque está demasiado seco. Ah. Hay que trabajarla a cierto horario la totora, porque si lo trabaja en el día la mojan mucho y además se pasa de agua y le salen hongos. Es un cacho la totora, pero tiene la potencia de que es lo que se trabaja acá, pues, es lo que hay acá. Entonces, eso que hablas tú como esa experiencia y hablando también a modo de terapia, que el arte tiene que generar cosas para preparar a la gente. Yo sí, yo trabajo el arte desde la pedagogía. No entiendo el arte sin la pedagogía involucrada. Esa es mi posición, por lo menos, desde el arte. Sí, pues, eso es súper necesario. Comparto absolutamente contigo. O sea, también creo como que, no sé, pues yo estaba pensando justo como
en la obra de una compañía que se llama Compañía o No, que es la Fiebre, que es un amigo también, como que el dramaturgo, y que hay un momento como en una obra que también como esto que te decía, como que es bien sarcástica y estáis riendo de cosas, y de repente están todo el rato hablando del velo, del velo, del velo, y de repente en la obra, en un momento, se para la obra, y uno de los personajes le empieza a explicar al otro qué es el velo. Así como, como que aparece una función pedagógica en la obra, porque tenéis que decir como, oye, estamos hablando de toda la cuestión, pero esto tiene que compartirse. Esto también es educarse, ¿cachai? Es como educarse con respecto a lo que estamos hablando, ¿cachai? No, no te voy a dejar como la cuestión como libre y que como que se pierda, sino que también como se entrega un contenido, se entrega también. O sea, no es solamente el plano pedagógico como que la estoy haciendo, siento. Como que no es Oye, un plano netamente como dejarlo suelto, sino como también yo entrego un parte, como comunico un poco y trato de enseñar lo que estás tú también elaborando en tu trabajo del arte, ¿cachai? Como cuando tú trabajas de la doctora, también estás tratando de entregar como cómo tú trabajas de doctora, me imagino. O sea, oye, Y pero dentro de yo dale. no me voy a meter en la psicología, pero dentro de ese relato también